Hola mis amigos, he vuelto otra vez. Me ha costado un riñón porque pues no he tenido tiempo para volver, pero aquí vengo, más recargado que nunca, a ver si así los convenzo. En el día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a hablar de un tema bastante interesante. Voy a hablar de literatura española y filosofía. Si bien puede que algunos ya hayan conocido este libro, que se llama Niebla, de Miguel de Unamuno, quiero hacer un análisis completo de la obra de Miguel de Unamuno. ¿Pero qué es Niebla de Miguel de Unamuno? Niebla de Miguel de Unamuno es el libro que probablemente todos en bachillerato tuvieron que leer y prácticamente nadie se molestó en entender su subtexto. Bueno, no los culpo, yo también lo leí, y curiosamente yo también lo leí en su tiempo y realmente no me había molestado en indagar. Y ahora que lo veo, realmente ha pasado algo muy curioso. Me he puesto a indagar sobre sus intenciones. Esta obra es profundamente existencialista, filosofía existencialista pura, y es no por nada Miguel de Unamuno es un precursor del existencialismo, porque esta obra es muy profunda. Y es muy curioso porque yo realmente en los temas de existencialismo es como que no me interesa un comino realmente. Era como que el sentido de la vida que le puedes dar es el que tú le des. Pero es que aquí divagan tanto en lo que es el existencialismo que realmente lo hacen muy interesante y un tema muy profundo y muy esencial en la vida humana que es muy importante tratar y está lleno de reflexiones. Por eso hoy vengo a hablar de Niebla de Miguel de Unamuno, una de las obras más importantes de la literatura universal y probablemente de toda la literatura española, entre las tres para mí, y probablemente mi obra favorita, de la que realmente una obra que se ha ganado mi corazón, me ha hecho reflexionar mucho y que quiero traer con ustedes. Antes de sacarle todo el jugo a la obra, me es importante comunicarles a todos, antes de dar biografía del autor, hablar del contexto histórico que rodea la obra, porque si entendemos el contexto histórico que rodea toda esta obra, la situación que llevó a Unamuno a escribir esta obra, sus intenciones, entonces entenderemos la obra en cierta medida, todos los contextos. Estamos hablando de una obra española que fue creada en 1900, él la creó en 1907, pero la publicó en 1914, en un contexto en España bastante, podríamos decir, prolífico. Estamos hablando de una España brillante a nivel de lo que es lírica, poesía y literatura. Un contexto brillante en el que hubo mucha fecundidad por un movimiento cultural importante que se llamó la Generación del 98. Esto fue un conjunto de escritores bastante destacables, como pueden ser Antonio Machado, Azorín. Estamos hablando también no solo de Miguel de Unamuno, naturalmente, que es uno de los más destacables, sino también de Maeztu fue muy destacable, que ellos participaron fueron una respuesta ante una crisis en España, una crisis socioeconómica, sociocultural que estaba atravesando. Esta generación de 98 se llamó así porque en 1898 España estaba en guerra con Estados Unidos y desafortunadamente, perdieron a Filipinas, a las colonias Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Esto llevó a que toda la materia prima de donde extraían todo prácticamente se fuera al carajo, y ellos pues tuvieron una crisis enorme, una crisis económica principalmente y de identidad incluso. Este movimiento llevó a que ellos reivindicaran España. Estos jóvenes escritores lo que hicieron fue redefinir España, lo español. ¿Qué es lo español? Ellos incluso criticaron fuertemente aquella España oficial que se mostraba que realmente era pura apariencia y falsedad, y lo que hicieron, en vez de más que encargarse de criticar como otros movimientos anteriores artísticos, ellos lo que hicieron fue revalorar lo español. Tomaron todas las tradiciones españolas y lo que hicieron fue realzarlas mucho más allá. Todos esos pueblos, todas esas costumbres las realzaron mediante sus obras, todo este conjunto de escritores. Tenemos obras igual de fecundas en la generación del 98 que no solo son Niebla. Tenemos, por ejemplo, la Tía Tula, que también es de Miguel de Unamuno. Tenemos Azorín, que también es una obra de Azorín. El punto es que en todo
este contexto se rodeó Unamuno, en todo este contexto de pensamiento. Y antes de hablar de todo lo que rodea a Niebla, es muy importante destacar que esta generación del 98 fue muy reaccionaria a otro movimiento anterior y fue muy crítica a otro movimiento anterior muy importante en Europa, un movimiento artístico que se llamó el realismo. ¿Qué es el realismo? El realismo fue otro movimiento de escritores que surgió en Francia y se pasó luego a lo largo de toda Europa, que fue un movimiento muy crítico con la situación de entonces, muy crítico. Este movimiento abogaba en sus obras por la objetividad, por aquello que es objetivo, por los hechos, las cosas tal como nos son mostradas. Ellos eran muy descriptivos en sus obras, mostraban la realidad de entonces. Estamos hablando de un contexto en el siglo XIX, que era de revolución industrial, que era de problemas económicos, problemas demográficos, enfermedades, que ellos describían la sociedad de ese entonces, un contexto donde el burgués tenía poderío total sobre todo. Entonces, ellos fueron reaccionarios a este proceso. Decían que toda historia tendría que ir a por los hechos, ser muy descriptiva en los hechos y lo más objetiva posible, dejarse de ambigüedades, de subjetividades. Criticaban mucho al artista romántico, que lo que hacía era esto, exaltar los sentimientos, exaltar todos los pensamientos que afloraban sobre la muerte, lo existencial y todos estos temas. Entonces ellos lo que hacían era como, no, vamos a por los hechos mismos, dejémonos de ambigüedades. Incluso es muy raro que tú veas una obra literaria realista que sea poesía. Es muy raro porque la poesía como tal siempre tiene su alto grado de subjetividad, y es como, normalmente vas a ver temas narrativos y novelas, que es lo más principal. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque Niebla tiene algo muy interesante que tratar sobre esto. Los personajes más importantes del realismo fueron Gustave Flaubert, que creó Madame Bovary, y tienes a otro, por ejemplo, que debes conocer, Fyodor Dostoyevsky, que con Crimen y Castigo. Fueron como los más representantes. La generación del 98 lo que hizo fue reaccionar a esto. No, si nosotros vamos a reexaltar, a hacer un cambio en España, bueno, vamos a hacerlo mediante nuestra propia impronta. Porque si en el realismo el autor no puede ser autocentral, no puede dar su impronta, tiene que ir a los hechos, no puede dar su pensamiento, no puede decir lo que siente, lo que piensa, tiene que ser muy... Sobre todo porque en el realismo los narradores eran omniscientes, era tercera persona pura, ni siquiera participaban en los hechos de la historia. Y es como, esa novela se vuelve aburrida para los de la generación del 98. Vamos a imprimirle nuestras propias cosas, nuestra propia gracia, nuestra propia impronta. Vamos a imprimirle lo que es de nosotros, lo español. Y es todo este contexto rodea Niebla, porque Niebla es una obra producto de su contexto. Una obra muy revolucionaria que va a cambiar todo el realismo, va a darle una patada al realismo y va a humillar al realismo de una manera muy creativa. Ok. En todo este contexto se rodea Unamuno. Unamuno nació en Bilbao en 1864 y falleció en Salamanca en 1936. Fue un poeta español muy importante. Fue rector de la Universidad de Salamanca y no solo hizo Niebla, también hizo otras obras como La tía Tula, El sentimiento trágico de la vida, entre otras obras. Otra, Amor y pedagogía, que también es una obra muy interesante. Y en todo este contexto tenemos a Niebla, que es su obra cumbre, la más importante. Okay. Me voy a extender con lo que sea Miguel de Unamuno, no me quiero extender en su biografía. Prácticamente todas las cosas, hay que destacar que todo lo que está aquí es impronta propia de él. Augusto Pérez, todos los personajes que rodean esta obra son Miguel de Unamuno reflejados. Y con él podemos entender su vida, sus pensamientos. Es una persona llena de contradicciones, está llena de contradicciones. Un ejemplo claro fue que en su biografía, por ejemplo, si extraemos algo de su biografía, él perfectamente apoyaba mucho antes lo que era el positivismo, ¿no? Positivismo creado por Auguste Comte. El positivismo, para quienes no sepan, fue una corriente de pensamiento, podríamos decir, que decía que obviamente la forma de acceder a la verdad, el conocimiento, era mediante los hechos observables, palpables. Era muy ajeno a la idea de Dios, de lo abstracto, y sostenía que el hombre, el grado último de conocimiento en el ser humano, en la sociedad, era el positivismo, el positum. Positivismo viene etimológicamente de positum,
que es lo opuesto, lo que está puesto allí, lo que tú ves frente a ti. Y en todo este contexto, y prontamente, luego de lo que es el tema de la generación del 98, él abandonaría mucho estas ideas, se alejaría en gran parte de todo esto, todas estas cosas racionales, y indagaría mucho más en lo que es los sentimientos. Aquí tengo una de sus frases, una frase que escribí yo para como entender más que todo sus propósitos luego de todo esto. Su propósito era sacudir los espíritus, abrir la fuente de hondas, inquietudes, hacer pensar de dónde venimos, a dónde vamos, y hacer pensar en el ideal que nos mueve, Por ello creó Niebla. Niebla está bajo el sello de Nívola. Ni siquiera es una novela, no es una novela. Porque si entendemos por novela ese tipo de novelas realistas, que son ultra descriptivas, llenas de situaciones y escenas increíbles, Niebla no es esto. Niebla no es una novela, es una nívola. Y la nívola, curiosamente, es un neologismo que él empleó. Es como, voy a inventar mi propio género. Es prácticamente lo que él hizo. La nívola es como una novela, valga la redundancia, en el que hay muy pocas descripciones de paisajes. Está muy centrada en los diálogos, en el abuso de los diálogos. Realmente las descripciones sobre los paisajes, sobre el entorno, el contexto social de los personajes es muy pobre, cuanto menos lo estrictamente necesario, porque se centran mucho en los personajes. El centro son los personajes individuales, los pensamientos de los personajes. En este caso, una historia centrada mucho en su protagonista, Augusto Pérez. Prácticamente todo rodea a Augusto Pérez, la angustia existencial de Augusto Pérez, ya hablaré de eso. Entonces hay un contraste grande, ya podemos asociar todo este contexto que he hablado, un contraste grande entre una nívola y una novela, porque la nívola es una respuesta natural a esto. La novela se centra en ser muy descriptiva de los paisajes, el contexto, en todo lo que está rodeando, en todas las costumbres de las personas, en qué vivían, cómo vivían las personas, cómo reaccionaban las personas en su contexto. Y aquí tenemos a Augusto Pérez, el personaje principal de Niebla, y sus pensamientos. Realmente ni siquiera se molesta en decir de dónde es o qué hay en esos lugares de especial. No, ni siquiera se molesta en allá hubo una fuente, era una fuente de milagros, o no hacen una descripción ni siquiera de un objeto. Simplemente fue a su casa, a su mansión y ya. Es como, no hay descripción de paisajes, no hay descripción de momentos, solo diálogos. Sí hay descripción de momentos, naturalmente, cuando es requerido para que se ejemplifiquen esos diálogos y lo que está pasando después de ellos, pero realmente la descripción de objetos es muy pobre. Lo cual está bien, porque no es esa la intención. Niebla va sobre un joven jurista que estudió Derecho. Es huérfano, acaba de perder a su madre, es un personaje bastante solitario, desde el inicio lo presenta como un personaje bastante solitario. Está en plena etapa de casarse, es bastante joven, heredó una mansión de sus padres. Este Augusto Pérez un día está caminando por su casa y se topa con una joven a la que sigue sin darse cuenta y con la cual se interesa. Empieza a indagar sobre ella, se llama Eugenia Domingo del Arco, la cual es una profesora de piano. Empieza a indagar sobre ella mediante una portera que le concede toda esa información. Ella vive arrimada en la casa de sus tíos, don Fermín y doña Melinda, y él empieza a indagar. Total que don Fermín es un tipo bastante anarquista, es un tipo que tiene pensamientos políticos muy anarquistas. Y doña Ermelinda es un personaje, una mujer, ya una señora bastante conservadora que, curiosamente, en cuanto descubre el interés de Augusto por ella, va a hacer todo lo posible por hacer que Eugenia se acerque a él y puedan conversar y puedan casarse, porque apenas ella se entera que es Augusto, que es de buena familia, porque conocía a su madre de una u otra manera y se da cuenta de que tiene un caudal enorme, que tiene dinero, enseguida ella indaga, se encarga de buscar o de permitir que Augusto pueda hablar con Eugenia. Sorprendentemente, en el proceso de conocimiento, Augusto se da cuenta que Eugenia tiene novio, y su novio se llama Mauricio, que ella no está dispuesta a casarse, ni mucho menos, ni está interesada en él. Realmente ni siquiera le da ni la friendzone, es peor que la friendzone.
porque ella está enamorada de un Mauricio, que es un tipo que no tiene trabajo, curiosamente. Ella tiene, digamos, pensamientos en cierta medida anarquistas, comparte pensamientos de su tío, porque no considera que porque él tenga dinero le vaya a comprar, ni mucho menos porque no está enamorada de él. Así que ella está enamorada de Mauricio, es un haragán, un tipo que no trabaja ni mucho menos, no hace nada. Y en este proceso, entonces, la obra indaga en eso, en los pensamientos que tiene Augusto, existenciales. Va a hacer todo lo posible por enamorar a Eugenia, a pesar de que ésta no le quiere. Y sucede que Eugenia es profesora de piano, pero ella no le gusta el piano. Realmente odia el piano, pero da clases de piano para poder pagar una hipoteca, una gran deuda que le dejaron sus papás. Su padre hizo una gran inversión que salió mal y dejó una gran deuda que su hija tiene que pagar, la hipoteca de la antigua casa en la que vivían. Y Augusto, como un acto heroico, va a comprar esa casa, va a saldar toda esa deuda para que ella pueda despreocuparse. Ante esto Eugenia se va a disgustar mucho más, lo cual va a causar más problemas en el personaje, más problemas en sus pensamientos, y el personaje va a indagar en todos estos problemas, en su enamoramiento, en el amor. Y encuentra refugio, porque Eugenia sigue sin quererle, encuentra refugio en otro personaje que se llama Rosario. Rosario es una chica, una joven de 19 años que se encarga de plancharle la ropa a Augusto Pérez, y con la cual se enamora de ella. También se enamora como para buscar refugio en ella, porque Eugenia no le quiere. Entonces aquí hay un contraste grande entre Eugenia y Rosario. Bueno, al final, en cierta medida, Eugenia llega a un punto en el que entre conversación y conversación accede a la propuesta de Augusto Pérez por casarse. En el momento en el que en cierto momento Eugenia y Mauricio terminan su relación por los problemas que estaban atravesando. Eugenia rompe con Mauricio y está dispuesta, acepta a casarse con Augusto. Acepta casarse con Augusto con la condición de que le dé un empleo a Mauricio, porque Mauricio supuestamente le ha estado atacando, le ha estado manipulando, y Augusto perfectamente está dispuesto a ayudar a Mauricio que consiga un trabajo en algún lugar y se vaya y no moleste su matrimonio nunca más. Y un día antes de la boda, justamente un día antes de la boda, Eugenia se escapa, se fuga con Mauricio, lo cual deja al personaje Augusto bastante dolido de orgullo principalmente. Él mismo abiertamente lo dice en el libro, lo que lo lleva a tener deseos malos, terribles, deseos de suicidarse. Tiene deseos bastante existenciales, deseos de muerte, porque se siente muy mal frente a cómo lo lastimó Eugenia. Entonces él se encuentra, llega a Salamanca, donde se va a encontrar con alguien que había hecho un ensayo sobre el suicidio, que curiosamente es Miguel de Unamuno, sí, el autor de la misma obra, de Niebla. Se va a encontrar con su propio creador, y empieza a hablar, empieza a decirle que él ha tenido pensamientos de Augusto, empieza a decirle a Miguel de Unamuno que ha tenido pensamientos suicidas. Pero es curioso porque Miguel de Unamuno le dice como en plan, pero tú no puedes suicidarte. Y él dice, pero ¿por qué no puedo suicidarme? Porque no existes. Y él como, pero claro que existo, si estoy aquí hablando con usted. No existes, le dice Miguel de Unamuno, existes como un ente de ficción, que es falso, porque yo te he creado. Y él queda pasmado, queda bastante increíble, y él dice que no puede suicidarse. Miguel de Unamuno le dice que no puede suicidarse, porque está escrito que él lo va a matar. A lo que Augusto literal se pone mal porque él quiere vivir. En ese momento en que quería suicidarse, ahora tiene deseos de vida y tiene un conflicto grande con Miguel de Unamuno. Y al final Augusto muere, y de eso va la obra principalmente. Se va a encontrar con Miguel de Unamuno y van a tener un conflicto interno. Y ya de eso va, principalmente de eso va. Espero no haberlo simplificado mucho porque esta obra trata más temas de eso. Lo esencial aquí en Niebla, es
no es el fin, es el proceso. Dentro de todo este proceso en el que él se enamora de Eugenia, eso no es lo importante, es todas esas conversaciones que tiene con otros personajes. Por ejemplo, con su mejor amigo, Víctor Gotti, que es un personaje muy importante que no mencioné. Todos esos procesos de charlas con otros personajes que le dan versiones de sus pensamientos, de la existencia, del amor. Entonces, todo ese conjunto de experiencias forman niebla, toda esa níbola de diálogos, llenos de diálogos, donde se intenta cambiar la mentalidad, donde Augusto intenta cambiar su mentalidad, indagar sobre sus propios pensamientos y nutrirlos, hacerlos más fuertes. Y son todos estos personajes que ya voy a mencionar los que realmente conforman la obra. No es como decir lo esencial, como que Eugenia no lo quería, por eso no quería simplificarlo tanto, y como que eso lleva, sino el proceso que lleva, todas esas conversaciones, todas esas meditaciones que tiene el personaje, que ya voy a indagar perfectamente y que trata la obra. Entonces, habiendo dicho el resumen, voy a hablar de todas las temáticas principales de la obra. La obra trata sobre la ansiedad y angustia existencial. Es una obra profundamente existencial, como había mencionado. Trata sobre el amor, sobre la frustración, y es una obra metaficcional. Como pueden ver, al final he dicho que Miguel de Unamuno se encuentra con su creación, con Augusto Pérez, porque es una obra metaficcional. Entonces, hay una interacción directa, implícita en la misma obra, donde se hace referencia a Nieblas, a la propia obra. Es una obra autorreferencial que hace referencia a sí misma, porque Miguel de Unamuno dice que ya escribió en su obra que ya había terminado y que había hecho la muerte, había predestinado la muerte de Augusto, y esa obra es Niebla, o sea, se está haciendo referencia a sí misma, es autorreferencial, eso es la metaficción. Y trata realmente sobre otros temas, la relación Dios-criatura, que ya trataré, y sobre las construcciones sociales. Trata principalmente sobre también cómo las construcciones sociales cambian nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sobre todo con Augusto cuando se enamora. Y él mismo lo cuestiona como... realmente a veces pienso que cuando me enamoro o cuando alguien realmente ama a alguien es porque no soporta verlo con otra persona. No es tanto el hecho que la ame, sino que realmente no soporta verlo con otro que no sea él. Y es como trata también temas de construcción social. Vamos a empezar con el tema principal, que es la ansiedad, y mucho ojo con esto, que es lo más importante. Entonces, al inicio de la obra, vamos a empezar con Augusto Pérez. Te la describen así, es probablemente la mejor forma que he visto yo de presentar un personaje. Te está presentando a Augusto Pérez de esta manera. Desde que inicia la obra, primer capítulo, un hombre solitario. Lo voy a leer. Al parecer, Augusto, a la puerta de su casa, extendió el brazo derecho, con la palma abajo y abierta, dirigiendo los ojos al cielo. Se quedó un momento parado en actitud estatuaria y augusta. No era que tomaba posesión del mundo exterior, sino era que observaba si llovía, y al recibir el dorso de la mano, con el dorso de la mano, el frescor del lento orvallo frunció el sobrecejo. Y no era tampoco que le molestase la llovizna, sino el tener que abrir el paraguas. Estaba tan elegante, tan esbelto y plegado dentro de su funda. Un paraguas cerrado es tan elegante como es feo un paraguas abierto. Entonces, esto aquí es muy esencial. Mientras él va a caminar, mientras va a salir a su casa para hacer su paseo, curiosamente, en esta escena aquí dice todo. Dijo así y se agachó a recogerse los pantalones. Abrió el paraguas por fin y se quedó un momento suspenso y pensando. ¿Y ahora? ¿Ya hacia dónde voy? ¿Tiro a la derecha o a la izquierda? Justo cuando va a salir lo dice. Pobre, porque Augusto no era un caminante, sino un paseante de la vida. Esperaré a que pase un perro y tomaré la dirección inicial que él tome. Directamente te están dando a entender que él no sabe a dónde va. No tiene un propósito en su camino, en su caminata, ni... Es una doble referencia que no sabe qué hacer con su vida, no tiene un propósito destinado, y eso le va a generar angustia. Está encerrado en un conformismo en el que ningún viento le es propicio porque no sabe a dónde ir, no tiene un propósito. Cuando te dicen esperaré a que pase un perro, es lo primero que se atraviese, y tomaré la dirección inicial que tome, porque no es capaz de determinar su propio camino. Entonces, aquí estamos tratando el tema de la ansiedad. Unamuno es un personaje precursor del existencialismo. Está perfectamente influido por Søren Kierkegaard y trata mucho sobre el tema de la angustia existencial, sobre cómo nosotros estamos
lo que nos provoca ansiedad es no saber a dónde ir, no saber qué hacer, no tener un propósito, una estatua fina, una base fina en la cual seguir nuestra vida. Y es muy curioso cómo aquí tratan perfectamente el tema de que lo que le causa angustia al ser humano es la imposibilidad de tener una elección sin frustrarse. Imagínense tantas posibilidades para ser alguien y que tú midas las consecuencias de todas esas posibilidades. Si una de esas posibilidades te va a llevar a la fatalidad, probablemente te va a generar angustia porque pudiste haber elegido otra mejor. Y esa es como una de las grandes angustias. El ser humano está lleno de posibilidades para ser mejor persona, para llegar a un punto específico, para ser alguien. Pero cuando piensa que una puede llevarle a una fatalidad, se pone a dudar y no sabe a dónde ir específicamente. Y es como bastante, te pone a meditar solo con eso. Y es importante por eso. Y después pasa algo muy curioso, que él se enamora de Eugenia. Y en Eugenia va a haber una razón de existencia, va a tener un propósito, va a haber una razón por la cual él se despierta y se da cuenta de que ha desperdiciado su vida y de que tiene un propósito, una razón para hacerlo, una razón para llevar esa niebla, para conducirse a través de la niebla y tener un propósito claro, una meta, un camino preciso. Esto lo deja muy en claro en esta parte, que es uno de los mejores monólogos, porque esta obra está llena de monólogos, donde habla de Eugenia, cuando ya la idealiza, se enamora de ella sin siquiera conocerla. Y dice así: mi Eugenia, sí, la mía, esta que me estoy forjando a solas, y no la otra, no la de carne y hueso, no la que vi cruzar por la puerta de mi casa. Aparición fortuita, no la de la portera, aparición fortuita. ¿Y qué aparición no lo es? ¿Cuál es la lógica de las apariciones? La de la sucesión de estas figuras que forman las nubes de humo del cigarro. El azar es el íntimo ritmo del mundo, el azar es el alma de la poesía. Ah, mi azarosa Eugenia, está mi vida mansa, rutinaria, humilde. Es una oda pindárica tejida con las mil pequeñeces de lo cotidiano, el pan nuestro de cada día. Dánosle hoy, dame Señor, las mil menudencias de cada día. Los hombres no sucumbimos a las grandes penas ni a las grandes alegrías, y es porque esas penas y esas alegrías vienen embosadas de una inmensa niebla de pequeños incidentes. Y la vida es eso, la niebla. La vida es una nebulosa. Ahora surge de ella Eugenia. ¿Y quién es Eugenia? Caigo en la cuenta de que hace tiempo la andaba buscando mientras yo la buscaba, y mientras yo la buscaba, ella me ha salido al paso. ¿No es esto acaso encontrar algo? Cuando uno descubre una aparición que buscaba, ¿no es que la aparición compadecida de su búsqueda, se le viene al encuentro? ¿No salió a América a buscar a Colón? ¿No ha venido Eugenia a buscarme a mí? Eugenia, Eugenia, ay mi Eugenia. Entonces, él habla mucho aquí del azar. Cuando se refiere a que no ha venido Eugenia a buscarme a mí, no ha venido el azar a buscarlo a él entre la niebla. Y ese es el nombre del libro, ¿no? La niebla. ¿Pero qué quiere decir la niebla? La niebla tiene dos significados, porque aquí lo deja muy en claro. La vida es una nebulosa. Pueden presentar la niebla como una nube de vapor de agua que deja todo muy nebuloso, que no puedes ver perfectamente, que es muy indivisible. Y te lo están presentando así, como ese conjunto del azar que no te permite ver qué hay adelante. La vida es un azar, nunca sabes qué hay mañana, no sabes. Y también te lo presenta como otra cosa, como angustia, que es el tema principal con el cual lo presentan en Niebla, como angustia, como ansiedad, como la ansiedad frente a aquello que es borroso, aquello que no es claro en un futuro, delante de nosotros. Y ese es el tema principal de Niebla. Entonces, tenemos claro que aquí Augusto está idealizando a Eugenia, está pensando en una figura de Eugenia que ella no es, perfectamente no es, pero le sirve como un propósito para él tener claro una meta fija. Y es en todo este conjunto de pensamientos cuando él, enamorado de Eugenia, decidido a conseguir hablar con Eugenia, teniendo claro sus propósitos,
y habiendo meditado un montón de filosofía, llega a la casa de los tíos, que es Don Fermín y Doña Ermelinda. Don Fermín es un tipo que había mencionado que es anarquista, muy revolucionario, no le gusta la idea del mandato, de que siempre hay un orden preestablecido que tenga que seguirse, de los estereotipos sociales, de las costumbres sociales, de lo impuesto. Y tenemos por otro lado Doña Ermelinda, que en ese tema es una mujer muy conservadora. Desde lejos, eso se puede notar desde el mismo hecho en el que se da cuenta que Augusto tiene mucho dinero y hará todo lo posible porque su sobrina se case con él. Entonces hay una tesis y una antítesis. La tesis es que Don Fermín es muy anarquista, muy liberal. No piensa en la idea de que su sobrina se case con él nada más porque él es un tipo acaudalado. Y sin embargo, Doña Ermelinda ve en eso una buena probabilidad, una buena vía para que ella tenga una buena vida. Y esto va implícitamente directo ligado al tema del amor. Tesis, Don Fermín piensa que el amor es por libertad y que si realmente se va a casar con ella es porque la quiere, porque la ama. Pero la antítesis es Doña Ermelinda, que dice que el amor es cosa de libros, de poesías, que realmente el amor aflora luego de casado y probablemente ese amor no existe, que es falso, que es cosa de libros, pendejadas de poetas. Y es cuando se vuelve otra vez el tema de la ansiedad. Cuando Augusto se da cuenta de que Eugenia en realidad no está interesada en él, de que no le interesa en lo más mínimo, que le gusta a otro y lo deja en la friendzone, él sucumbe ante un cuestionamiento total de lo que es el amor, de lo que es realmente lo que estoy haciendo, o realmente estoy enamorado de ella, o realmente lo que yo siento es real, o todo esto es una construcción social. Y es ahí cuando la ansiedad realmente, al dudar de aquello en lo que se sostiene, aquello que se sostiene muestra debilidad, realmente es cuando llega la ansiedad a él y empieza los propósitos de la obra con esto. Entendemos ansiedad como una respuesta natural del organismo, del cuerpo, del ser humano ante los estímulos, o sea, ante las situaciones, ¿no? O sea, es natural y es necesaria la ansiedad cuando necesitamos hacer nuestras funciones normales o cuando nos tenemos que adaptar a situaciones nuevas. Entonces tendríamos aquí ese contexto de ansiedad natural que siente Augusto cuando se enamora de Eugenia. Es como ya tiene un propósito claro, va a hacer lo posible por hacer las cosas bien para que esas cosas se den, porque ya tiene un sentido. Pero se vuelve patológico cuando se da cuenta de que las cosas no le están saliendo como están. Aquel pilar con el cual se sostiene le provoca una ansiedad patológica que le hace dudar de sí, de lo que él cree. Y se vuelve patológica en la medida en que esa ansiedad ya no favorece su comportamiento, sino que interfiere en él. Directamente ya no le está favoreciendo, sino que interfiere en su pensamiento y le está angustiando. Y le crea el sentimiento de angustia. Entonces, ¿a dónde voy otra vez? ¿A dónde voy? ¿Tengo que seguir o tengo que parar? Y si paro, ya no tendré a dónde ir. Y va sobre eso, realmente. Y trata también otros temas, sobre todo con la construcción social. La construcción social en la medida en que hay un pasaje en la primera página del libro que es muy crítico, donde dice, que me pareció muy interesante. Aquí dice: cuando él va a salir de su casa con el paraguas y empieza a meditar si salir o no, viendo a ver si llueve, recibe el dorso de la mano, el frescor del movimiento con el dorso de la mano a ver si cae agua. Él dijo que no era que le molestase la lluvia, sino que no quería abrir el paraguas. O sea, no quería abrir el paraguas. Decía, estaba tan elegante, tan esbelto, plegado y dentro de su funda. Esto es muy claro. Un paraguas cerrado es tan elegante como es feo un paraguas abierto.
Y luego dice Augusto, fíjense Augusto, en uno de los monólogos, el primer monólogo de la obra: es una desgracia esto de tener que servirse uno de las cosas, tener que usarlas. El uso estropea y hasta destruye toda belleza. La función más noble de los objetos es la de ser contemplados. Qué bella es una naranja antes de comida. Esto cambiará en el cielo cuando todo nuestro oficio se reduzca, o más bien se ensanche, a contemplar a Dios y todas las cosas en Él. Aquí, en esta pobre vida, no nos cuidamos sino de servirnos de Dios. Pretendemos abrirlo como a un paraguas para que nos proteja de toda suerte de males. Y esto es brutal, brutal lo que te está diciendo Unamuno con esto, con este monólogo, con este pensamiento. Te está diciendo que prácticamente todos los pensamientos y todas las bases con las cuales se sostiene son construcciones sociales. Aquí te están diciendo una clara referencia que se está cosificando a Dios mediante la construcción social, y la idea de Dios se le cosifica en beneficio de uno mismo, en beneficio propio. Entonces, cuando dice, en vez de contemplar a Dios, lo están usando, lo están estropeando, porque lo quieren solo para su beneficio. ¿Por qué tendría que ser así? Y esto es un tema que no se habla, se empieza a hablar como que Unamuno, ok, estuvo con Augusto, y ya como que ese es el tema central, pero es que trata otras temáticas muy importantes. Él habla mucho del lenguaje, porque el lenguaje es otra construcción social que se usó para hablar de cosas que no existen, de cosas mentirosas, para el engaño, para la mentira, y él trata mucho ese tema en el cual no voy a indagar tanto porque me voy a extender, pero dice que son construcciones sociales. La idea de Dios, porque es una construcción para sostenerse, para sostenernos. Entonces, hay un pasaje también muy importante donde dice, no voy a ir a la página, pero aquí tengo una parte donde Augusto dice: ¿qué es el sueño real sino el sueño que soñamos todos? Habla mucho del desarrollo de la intersubjetividad, esta idea de que la realidad la creamos todos en la medida en que nos complementamos uno y otras entre nosotros, las cosas que vemos. Y aquí es muy directo con eso. Él está convencido, Augusto, de que es así. Y para rematar, esta idea de construcción social queda muy clara, sobre todo cuando termina la obra. Hay un epílogo. El personaje tiene un perro, ok, no lo había aclarado. Tiene un perro que se llama Orfeo, que él lo adoptó. Al final del epílogo, cuando el personaje Augusto muere, porque lo mata Miguel de Unamuno, curiosamente hay un pasaje bastante interesante donde Orfeo, le permiten un monólogo a Orfeo, el perro está hablando, y dicen, y directamente antes de eso, el narrador dice que ahora el perro no sabe qué hacer, porque Augusto, su amo, era para él como un dios, y es como, habiendo perdido la base que es Dios, ¿qué te queda? ¿A dónde vas? Y eso es lo que tiene claro, esas construcciones sociales que usamos para mantenernos a nosotros mismos. Claramente hay una influencia positivista aquí, ¿no? Lo digo en la medida en que en el positivismo habían 3 leyes de conocimiento, 3 leyes por las cuales el ser humano a lo largo de la historia, como para entender el desarrollo de la filosofía, se sostenía, ¿no? Sostenía su conocimiento y su forma de pensar. Esto lo desarrolló Auguste Comte en su libro de historia de la ciencia filosófica, no me acuerdo ahora mismo. Él clasifica en el primer estadio él dice que el pensamiento que prima es el pensamiento teológico, y cómo la idea de Dios es lo que prevalece para entender el concepto, la divinidad. Pero después de eso, digamos, la manera en cómo nosotros entendemos es Dios, las causas de las cosas, porque necesitamos de una u otra manera entender el propósito de las cosas para seguir en nuestra vida. Tenemos que entender de dónde viene eso, de dónde viene aquello, de dónde viene esto, y eso lo encontramos con la divinidad. Al principio se hace de una manera muy primitiva, Auguste lo piensa y dice, ok, pero eso se hace de una manera fetichista, en la que no hay una distinción, en la manera primitiva, no hay una distinción entre las cosas inanimadas y las cosas animadas, entre los seres vivos y los seres inanimados. Por eso es que es común y que él dice que empieza entonces los seres humanos adorando al dios sol, al dios agua, porque empieza esta idea de que hay que buscarle una explicación a las cosas para nosotros tener algo claro y pendiente. Y después sigue lo que es
otra forma de conocimiento que es la metafísica, que es como ya se intenta estructurar algo más, pero sigue partiendo de lo teológico. Y después tiene otra forma de pensamiento que es la positivista, ¿no? Que ya es como que a los hechos, a las cosas, y de ahí surge la matemática. O sea, de ahí se busca, mediante la matemática, la física, la astronomía, ya se busca un conocimiento racional de cómo funcionan las cosas. Entonces, Miguel de Unamuno tiene muy en cuenta todo esto sobre todos estos conocimientos epistemológicos, sobre cómo se accede al conocimiento, pero a nivel existencial lo dice como, esto lo hacemos para darle un sentido a nuestra vida. Es profundamente existencialista con eso. Y ahora que no lo tengo, ¿qué pasa? Augusto con Eugenia, había encontrado un sentido con Eugenia, y empieza a dudar es cuando Eugenia no lo quiere. Es que ni siquiera, porque si Eugenia demostrara que él le quisiera a él, perfectamente amaría la vida y creyera fervientemente en que todo es real, todo lo que él cree es real, de que las cosas tal como él las piensa son reales, de que la vida es bella. Pero solo es cuando Eugenia le dice que no, que él decae en una ansiedad increíble, que él se cuestiona todo, que dice esto es falso, o que incluso llega a dudar, como pasa con Orfeo, la misma ansiedad. Total. Ahora vamos a hablar de ya el último tópico que voy a tocar para no extenderme, que es la relación Dios-criatura. Dios-criatura. Ya vamos a hablar de ese momento que todo el mundo habla, que es el giro 180 grados que hace. Había hablado de realismo anteriormente porque las novelas lo que hacían era describir y el narrador era omnisciente, o sea, no estaba presente en la obra, no estaba presente en los acontecimientos y era una persona muy ajena. Lo que hacía era contar los hechos tal como eran y como eran manifestados. Entonces, no había un autorcentralismo ni mucho menos. Y por eso es revolucionario Niebla, porque Niebla hace algo que ninguna obra había hecho hasta entonces, que era romper la cuarta pared. Él rompió la cuarta pared. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo la apariencia de que era un narrador omnisciente todo este tiempo. Todo este tiempo te hizo creer que el narrador no había hecho nada, que era una novela cualquiera. Pero luego hay un pasaje que hay una ruptura de lo más inesperada, posible. Augusto está hablando con su amigo Víctor Gotti sobre aquí hay una ruptura increíble de la ruptura aquí hay una ruptura increíble de la cuarta pared. Y tú dirás, ¿cómo ocurre esto? Pues mientras tú lees normalmente, hay una escena donde Augusto está hablando con Víctor Gotti de lo más natural posible, hasta que pasa esto. Deja página 142. Están hablando naturalmente, teniendo una conversación. Ahora mismo no recuerdo sobre qué iba la conversación. Y justo antes de que se acabe el capítulo, pasa esto. Mientras Augusto y Víctor sostenían esta conversación nivolesca, yo, el autor de esta obra, Ruptura de la Cuarta Pared, el narrador omnisciente, pasa a ser un narrador que acaba de romper de tercera persona a primera persona. Yo, el autor de esta obra que tienes, lector, en la mano y estás leyendo, me sonreía enigmáticamente al ver que mis nivolescos personajes estaban abogando por mí, justificando mis procedimientos, y me decía a mí mismo, ¿cuán lejos estarán estos infelices de pensar que no están haciendo otras cosas que tratar de justificar lo que yo estoy haciendo con ellos? Así, cuando uno busca razones para justificarse, no hace en rigor otra cosa que justificar a Dios. Y yo soy el Dios de estos dos pobres diablos nivolescos. Te está dejando en claro, hay una ruptura increíble de la cuarta pared, donde él intercede directamente en los acontecimientos y está cuestionando, riéndose y burlándose de la libertad, de la aparente libertad o la sensación de libertad que ellos tienen, porque él los manipula como un titiritero a sus títeres, a sus obras. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ok, después de eso tenemos la revelación final. Cuando Augusto se encuentra con Miguel de Unamuno, tenemos esa escena mítica, increíble, que todo el mundo habla en internet, que todo el mundo habla en todos lados, que es esta. Él se encuentra y pues se encuentran, empiezan a hablar. Augusto se da cuenta que Miguel de Unamuno tiene pensamientos increíbles que son muy similares entre sí, lo cual a él le extraña mucho. Empiezan a hablar sobre temas
Y él dice, oye, este tipo me conoce perfectamente, ¿cómo es posible que esto sea así? Y dice, no me lo explico, mas puesto que usted parece saber sobre mí tanto como sé yo mismo, ¿acaso adivine mi propósito? Sí, y recalqué, le dijo Miguel de Unamuno. Tú, y recalqué tú con un tono autoritario, dijo Unamuno. Tú, abrumado por tus desgracias, has concebido la diabólica idea de suicidarte, y antes de hacerlo, movido por algo que has leído en uno de tus últimos ensayos, vienes a consultarme. El pobre hombre temblaba como un azogado, mirándome a Unamuno, como un poseído miraría. Intentó levantarse, acaso para huir de mí. No podía, no disponía de fuerzas. No te muevas, le ordené. Es que tú no puedes suicidarte aunque lo quieras. ¿Cómo? Sí, para que uno se pueda matar a sí mismo. ¿Qué es menester? Que tenga valor para hacerlo, dijo Augusto. No, le dije, que esté vivo. Desde luego, y tú no estás vivo. ¿Cómo que no estoy vivo? Es que he muerto. No, hombre, no. Te dije antes que no estaba despierto ni dormido, y ahora te digo que no estás muerto ni vivo. Acabe usted de explicarse de una vez, por Dios, que no entiendo nada. En resumen. Pues bien, la verdad, querido Augusto, que no pueden matarte porque no estás vivo, y que no estás vivo ni tampoco muerto porque no existes. ¿Cómo que no existo? No existes más que como ente de ficción. No eres, pobre Augusto, más que un producto de mi fantasía y de aquellos de mis lectores que lean el retrato que de tus fingidas venturas y malandanzas he escrito yo. Tú no eres más que un personaje de novela, omnívola o como quieras llamarle. Ya sabes pues tu secreto. Otro momento muy importante de la obra, que ya es la última cita que voy a hacer, cuando ya él, entre la incredulidad, se empieza a pronunciar delante de Miguel de Unamuno que él quiere vivir. ¿Cómo es posible que sea real esto? Obviamente él queda apabullado, y cuando Miguel de Unamuno le dice que lo va a matar, que él no se puede matar porque él lo va a matar directamente, Miguel de Unamuno lo va a matar, él empieza a tener deseos de vivir. Le dice, quiero vivir y ser yo. Y él dice, pero si tú no eres sino lo que yo quiera, quiero ser yo, quiero vivir. Y le lloraba la voz. No puede ser, le dice Unamuno. Mire usted, don Miguel, por sus hijos, por su mujer, por lo que más quiera, mire que usted no será usted, que se morirá. Mire usted también, tenga eso en cuenta. Cayó a mis pies de hinojos, dijo Unamuno, suplicante y exclamando, don Miguel, por Dios, quiero vivir, quiero ser yo. No puede ser, pobre Augusto, le dije, cogiéndole de una mano y levantándole. No puede ser. Lo tengo ya escrito y es irrevocable. No puedes vivir más. No sé qué hacer ya de ti. Dios, cuando no sabe qué hacer de nosotros, nos mata. Y no se me olvida qué pasó por tu mente la idea de matarme. Sí, porque antes de eso, Augusto le había dicho que lo iba a matar, que incluso podía matarle, lo cual fue lo que él le causó. A Miguel de Unamuno le causó la idea de matarlo primero, por lo que le había dicho. Pero no quedamos en que, le preguntó Augusto. No puede ser, Augusto, no puede ser. Ha llegado tu hora. Está escrito y no puedo volverme atrás. Te morirás, para lo que ya de valerte ya la vida. Pero por Dios, no hay pero ni Dios que valgan. Vete. Y aquí la cita más importante de la obra, probablemente, donde nos da un claro mensaje y una ruptura de cuarta pared increíble. Aquí vamos. Aquí dice Augusto, la frase más brillante probablemente, no sé. Con que no quiere usted dejarme ser yo, salir de la niebla, vivir, verme, oírme, tocarme, sentirme, dolerme, serme. Con que no lo quiere, con que he de morir, ente de ficción. Pues bien, mi señor creador, don Miguel, también usted se morirá, también usted, y se volverá de la nada de que salió. Dios dejará de soñarle, se morirá usted, sí, se morirá, aunque no lo quiera, se morirá usted y se morirán todos los que lean mi historia, todos, sin quedar uno, entes de ficción como yo, lo mismo que yo, se morirán todos, os lo digo yo, Augusto Pérez, ente de ficción como vosotros, nivolesco lo mismo que vosotros. Porque usted, mi creador, mi don Miguel, no es usted más que otro ente nivolesco, y entes nivolescos sus lectores, lo mismo que yo, que Augusto Pérez, que su víctima.
¿Víctima?, exclamó Miguel de Unamuno. Víctima, sí. Crearme para dejarme morir. Usted también se morirá. El que crea se crea y el que se crea se muere. Morirá usted, don Miguel, morirá usted y morirán todos los que me piensen. A morir, pues. Estas son las últimas palabras probablemente de Augusto frente a Miguel de Unamuno. Y es curiosa la reflexión que hace. Cuando dice a morir, pues, se morirán, al igual que yo. Lo mismo que mis lectores. El que crea se crea y el que se crea se muere. Que es prácticamente la mejor obra de la historia, la mejor parte de la historia. Son pensamientos bastante fuertes, sobre todo cuando lo lees a primera vez y sabes que está dirigido a ti y te choca. O sea, te llena de pensamientos. Y aquí vemos una clara idea existencial que relaciona directamente a Dios. Y piénsalo desde un punto de vista, no sé, Miguel de Unamuno controló todo este tiempo a eso. Y cuando Augusto Pérez hace lo mismo con Miguel de Unamuno y le insinúa que su vida también es así, de que también se va a morir, de que también va a pasar eso, te da a entender o te da a suponer que quién sabe si realmente es así. De que tú eres un ente nivolesco y de que tu vida está determinada por una causa-efecto que está decidida por alguien allá arriba, por un ser omnipotente. Está determinada. Y se contrarresta la idea del libre albedrío directamente. Eres libre realmente de tus acciones. Si Dios sabe lo que te va a pasar a futuro, realmente eres libre. Porque ya Dios tiene algo trazado para ti. No puedes ser libre de las acciones que Dios tiene para ti, ¿o sí? Y está la cuestión ahí directamente. Eso es más que todo de todo lo que pasa en la obra, todas las cuestiones que se tratan. Pero yo quiero dar mi impronta personal. Ya si no te has aburrido lo suficiente, quiero darte un mensaje. Sobre todo voy a cerrar toda la obra y lo que yo considero que es lo más importante que trata Unamuno en esta obra. ¿Por qué hablar de todo lo que es generación del 98, realismo, me vas a embolatar Luis Alejandro? Pues por la sencilla razón de que de eso va la obra. Es una respuesta a lo irracional de nosotros, a esos sentimientos, esa búsqueda de trascendencia. En la obra constantemente el personaje Augusto se está encontrando con personajes con los que habla y que buscan un sentido también en su vida. Lo encuentran en el amor, porque él está indagando sobre el amor. Puede ser cualquier otro tema, pero ellos encuentran un sentido en el amor para tapar ese vacío existencial que tienen. Y en el pensamiento de Unamuno siempre está eso, el existencialismo, el sentimiento trágico de la vida que plasmó en su obra. El sentimiento trágico de la vida es el conocimiento del hombre de su finitud, de saber que algún día se va a morir. Eso es el impulso de vida que lleva a los hombres a un deseo de trascendencia, de hacer algo que lo recuerde, que lo haga recordar en los demás, aunque sea sabiendo de que cuando se muera realmente no va a importar eso. Porque dentro de tanta racionalidad del hombre, el hombre le va a dar racionalidad a un mundo irracional. Por eso es que todo este pensamiento de niebla, por eso es que todo el pensamiento de niebla gira en torno a criticar todos estos conceptos cientificistas que solo se dedican a lo racional, a los hechos. Porque Unamuno piensa fervientemente que el mundo es irracional, es un irracionalista, es un vitalista. Ve en ese sentido de finitud un impulso de vida. Y es irracionalista porque piensa que la vida no tiene sentido per se en la medida en que es irracional. Si tú le buscas un sentido, la estás racionalizando. Y que es mediante esa racionalización de lo irracional, de lo irrazonable, de lo que no se le puede dar una razón específica, un sentido, que el hombre encuentra un deseo de trascendencia, de buscar eso. Que esos son los verdaderos hombres, los verdaderos seres humanos. Esa es nuestra esencia. Entonces lo encuentras en Dios, en tus obras, en todas esas cosas, en la medicina, en tu trabajo, en tu abogacía, en cualquier otra cosa. Si eres un zapatero, un escritor, un labrador, yo no sé, cualquier otra cosa que te complemente, en la que tú deseas aportar en los demás, influir en los demás. En el amor encuentras eso, en la otra persona. Quiero dejar algo en la otra persona. Quiero dejar de centrarme en mí, sabiendo mi finitud,
de que algún día me voy a morir y quiero dejar algo en los demás, en tus hijos. La gente encuentra un propósito de vida en sus hijos, en su forma de ver. Su forma de ver cambia a partir de sus hijos. Quieren dejar todos sus conocimientos, todo su amor en sus hijos para trascender en sus hijos. Para que cuando se mueran, estos sean recordados. Y ese es el sentido humano que trata Unamuno. Ese es el sentido más humano y puro, y por eso esta obra es tan importante para ustedes. La angustia existencial es eso. Quiero dejar un grano en mi vida, pero tengo muchas opciones. Y si esa opción que yo elijo en mi vida es una fatalidad, y hubo probablemente muchas otras opciones, ¿por qué simplemente no sonríes ante eso irracional que hiciste? Intenta ser la mejor persona. Intentas aún así dejar tu grano en los demás. Esto es un impulso de vida, sobre todo para los jóvenes de mi edad, que intentan ser alguien. Porque un adolescente en mi contexto está en un proceso de autorreconocimiento de su pensamiento, de que quiere ser alguien, quiere estudiar, quiere buscar un propósito en sus cosas. Probablemente tienes miedo a equivocarte con tu pensamiento, a no encontrarte. Probablemente tienes miedo a que aquello que buscas no te guste. Es natural. El mensaje es este. Hay que ser conscientes de que no todas las opciones, no todas nuestras vías para ser alguien en la vida nos van a llevar a algo bueno. Siempre va a estar allí esa decepción, siempre va a estar allí esa cosa, esa fatalidad. ¿Qué pasó con Augusto? Augusto encontró en ella alguna razón para ser feliz, y como esta se le negó, no quiso, se tiró al suicidio. En una de las escenas, Víctor Gotti, que es el amigo de Augusto, le está diciendo: consúmete, búrlate de eso, intenta ser feliz de otra manera, busca un propósito en otra cosa. No, piensa en la mejor opción. El suicidio era una opción, naturalmente, y él abogó por suicidarse, no por intentar buscar otros caminos para ser feliz. Augusto es un cobarde. Augusto es totalmente un cobarde porque encontró en Eugenio un propósito y apenas este colapsó, simplemente se tiró a morirse. Y hay que entender eso. Hay que entender que el mundo está lleno de posibilidades y las posibilidades de elegir son las que crean angustia en el ser humano ante la finitud de la vida. ¿Qué quieres ser? Y asegúrate de que aquello que sea correcto. Eso te frustra, te lleva a pensar muchas cosas. Pero si tú quieres ser alguien, tienes que saber que no todo en esta vida va a ser bueno. Si tú quieres ser alguien, esfuérzate porque valga la pena y que seas el mejor en aquello que haces. Si quieres ser alguien y dejar algo en los demás, esfuérzate por siempre indagar. Y sé un poco irracional, no seas tan racional, sigue los preceptos sociales, sé irracional con tus cosas. Yo ahora mismo estoy hablando contigo, probablemente te has embolatado en todo lo que te he dicho, pero sigo haciendo este video porque quiero dejar un mensaje en ti. No me importa si nadie me ve, no me importa si este video probablemente a nadie le interesa. Hay millones de videos de filosofía hablando de niebla. Yo probablemente no importe, sé alguien, sé que no voy a ganar nada con esto probablemente, pero soy irracional. En un mundo irracional que quiere ser racional con todo, estoy siendo irracional porque me gusta hacer lo que hago. Independientemente de sus consecuencias, adoro lo que estoy haciendo, hablando con ustedes. Probablemente debería estar estudiando medicina ahora mismo, porque sí, soy estudiante de medicina. Pero no hago esto porque saqué el tiempo para hacerlo y quise hablar con ustedes sobre esto, porque me parece incluso más constructivo a veces. Y no por eso voy a despreciar, a lamentarme porque elegí ser médico y no filósofo, porque amo las dos de la misma manera, y por la misma razón que amo los dos estoy dispuesta a aceptar las consecuencias que me lleva a estar con las dos al mismo tiempo, o las consecuencias que me lleva estar en medicina y ver que hay veces que tengo el ideal vocacional, el ideal de estereotípico del médico perfecto de Grey's Anatomy, y luego tienes la realidad, ¿no?, que te está golpeando. Y realmente quiero hacer esto. Es bueno cuestionárselo, porque no todo el tiempo vas a estar contento, no todo el tiempo te va a gustar lo que haces. Es bueno saber eso. Es bueno saber eso y tenerlo en cuenta. Pero si vas a ser un médico, si vas a ser alguien en la vida, asegúrate de ser el mejor y dejar algo en quién es. Asegúrate de realmente ser el mejor y ser el mejor. Intenta ser mejor en lo que haces todos los días. Independientemente si en tu vida no has encontrado un propósito fino, intenta ser el mejor para que cuando llegue ese día sí se te presente y lo encuentres, aunque sean los demás, en la religión, en tus pensamientos. Y somete tus ideas a cuestión. Está bien, hazlo. Si tú crees en Dios, cree en Dios
si tú crees en algo, cree en algo y asegúrate de que ese algo sea bajo tus propios pensamientos. Somete tus creencias a cuestión, somételas. No te quedes siempre con el conformismo de creer algo, siempre autorreflexiona y piensa. Si yo creo en algo, cuestiónalo, busca argumentos que vayan en contra de eso y cuestiónalos, intenta indagar en ellos también. Y si realmente te das cuenta de que esas creencias sí van contigo, de que orgullosamente puedes decir, yo creo en esto y tengo mis razones para creer, razones y bases sólidas por las cuales yo guiar mi vida, guiar mi pensamiento, mi forma de ser. No razones y argumentos vagos. Yo creo en esto porque soy un hombre libre, que conoce las condiciones, que conoce sus creencias y que tiene bases para pensar por sí mismo. Porque antes de todo lo que te he dicho, piensa por ti mismo. Piensa por ti mismo. Siéntete un ser humano individual, único y especial cuando aquello en lo que crees lo has interiorizado y sabes por qué crees. Creo en esto porque en esto he encontrado un camino, una base sólida por la cual construir mi vida y con la cual voy a seguir firmemente porque tengo mis razones firmes para creerlo. Hay que ser existencialistas, hay que ser filósofos. Y como dice un profesor mío, el que solo de medicina sabe, nada sabe. Me gusta lo que él dice, ¿sabes? No es que esté loco, pero es que los filósofos siempre están locos, no sé. Probablemente sí. Hay que ser irracionales, la locura. Además, obviamente Unamuno tuvo que tener su lado del loco para poder hacer esto, ¿no creen? Si no, no estuviera hablando sobre cómo un tipo cualquiera, porque ni siquiera están hablando de una persona súper importante, están hablando de un tipo cualquiera, de cualquier otro, que se enamora de una mujer y te lo presentan como el problema más grande de la historia, porque esa es la gracia de él, ¿no? Él lo dice en una... Justamente clasificaron a su obra como tragicomedia. En tragicomedia podríamos decir cuando sus obras, la obra de Niebla pasó a Europa y a Estados Unidos, la clasificaron como tragicomedia, elementos trágicos y cómicos, y él entendió ante esto, él respondió una de las mejores frases que he leído de él alguna vez. Respondió: la fantasía y la tragicomedia de este relato ha de ser lo que más hable y diga al hombre individual, que es el universal, al hombre por encima y por debajo a la vez, de las clases, de castas, de posiciones sociales, pobre o rico, plebeyo o noble, proletario o burgués. Ahí te lo está dejando claro. Esa es su arte. Te cuentan la historia de Augusto centrado en sus propios pensamientos. Ese es el arte de él. No indagan en los escenarios, en las cosas que le rodean, sino en sus pensamientos. Cuanto menos cómo esas cosas influyen en sus pensamientos. Porque te lo presentan a ese hombre individual y su pequeño problemita existencial como un problema universal de toda la raza humana. Esa es la magia de Unamuno. Bueno, muchachos, hasta aquí ha llegado mi reflexión. A la próxima voy a ver si hablo de videojuegos sobre Sigmund Freud. Y es que Sigmund, voy a hablar de algo muy interesante sobre el terror. A la próxima sí saco el tiempo porque no he tenido tiempo realmente, pero no quiero dejar morir este canal y por la misma razón he sacado este video, No crean que es porque he pasado... Y obviamente me imagino que en todos lados ha sonado cosas que me han dañado el audio, pero es que se me dañó el micrófono y tal, y bueno, esto es un borrador. Probablemente haga otro video mucho mejor, pero probablemente lo deje así y puedo acostumbrarme. Y voy a vivir mi vida, muchachos. Les mando un abrazo.